El sonido era insoportable. Los aullidos de Olivia cortaban el aire reciclado del Boeing como una sirena. Nadie podía escapar. Los pasajeros se removían en sus asientos, poniendo los ojos en blanco, murmurando contra las almohadas, algunos tapándose los oídos. Los auxiliares de vuelo forzaban sonrisas educadas que se quebraban por la tensión. Y allí, en primera clase, estaba Adrien Reed, multimillonario tecnológico, maestro de las salas de juntas, completamente derrotado por una bebé de 6 meses. El rostro de su hija estaba rojo, sus pequeños puños apretados, y nada de lo que intentaba parecía funcionar. Mecía, hacía callar, rebotaba, solo sollozos más fuertes y escaleras más pesadas. Durante 3 interminables horas, Adrien sintió que todas las miradas le quemaban en la espalda del traje. El hombre que podía negociar acuerdos multimillonarios no podía calmar a su propia hija. Y entonces sucedió. De las estrechas filas de la clase económica, un joven se levantó con una chaqueta vaquera, el pelo un poco despeinado por el largo vuelo y un pequeño prendedor de arcoíris brillando tenuemente en el bolsillo del pecho. Se llamaba Noah Whitman, de tan solo 21 años, un estudiante becado acostumbrado a tener 2 trabajos y libros de texto más pesados que su mochila. Había crecido ayudando a criar a los bebés de primos y vecinos, ganando dinero para la gasolina cuidando niños, y ahora estaba de pie en el pasillo, en el asiento 42B. Se movía con una especie de tranquila seguridad. No parecía rico, no parecía poderoso, pero en ese momento, parecía esperanza. «Déjame intentarlo», dijo Noah en voz baja, aunque su voz se oía. Los pasajeros que habían suspirado toda la noche voltearon la cabeza. Adrien dudó, dividido entre el orgullo y la desesperación. Los gritos de Olivia respondieron por él. Le entregó a la bebé. Noah la acomodó en sus brazos con la facilidad que le daba la práctica, la movió ligeramente hacia adelante y presionó suavemente la palma de su mano contra su espalda. Sus dedos se movían en pequeños y firmes círculos entre sus omóplatos, sumergiendo su respiración con la de ella. El ruido de la cabina pareció desvanecerse mientras su llanto hipaba, vacilaba y se detenía en cuestión de minutos. Silencio. Aetón. Música. El silencio imposible de una niña dormida. La cabina exhaló al unísono. Los pasajeros se desplomaron aliviados. Los asistentes susurraron, «Gracias» con ojos cansados. Adrien los miró con incredulidad. Noah sonrió levemente. No triunfante, solo tranquilo, como si lo hubiera sabido desde el principio. Acomodó la cabeza de Olivia sobre su hombro y murmuró algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera. No era magia. Era cariño, del tipo que viene de la experiencia, no de la riqueza. Adrien le hizo un gesto a Noah para que se uniera a él en primera clase. La oferta no se trataba de comodidad. Era curiosidad, tal vez incluso humildad, sentados uno al lado del otro, multimillonario y estudiante. Hablaron en voz baja mientras Olivia dormía contra el pecho de Noah. Noah le explicó cómo los bebés dan señales antes de llorar. Su piel se sonroja, sus piernas se tensan, su garganta se mueve y traga con dificultad. Le enseñó a Adrien a anticipar, no a reaccionar. Adrien escuchó como rara vez lo hacía en las reuniones, asintiendo, estudiando. A cambio, también le habló a Noah sobre los patrones. Como en los negocios, leer a la sala de juntas antes de pronunciar la primera palabra podía cambiar el resultado de todo. 2 vidas muy diferentes. Sin embargo, unidas en ese momento por la extraña simetría de los patrones. Horas después, mientras las luces se atenuaban y París se acercaba, Adrien habló. Su voz tenía la fuerza de un hombre poco acostumbrado a admitir debilidades. Se giró hacia Noah y le dijo, «Cuando aterricemos, ¿te quedarías en París solo una semana? Ayúdame a aprender esto. Ayúdame a ser mejor en esto». Dudó un momento y añadió, «Te pagaré más de lo que cualquier niñera podría jamás». No fue un trato hecho con poder, sino con vulnerabilidad. Para un hombre dueño de rascacielos, esto era como estar al borde de un precipicio.
Noah miró al niño que aún respiraba suavemente contra él. Luego volvió a mirar a Adrien. Aún no había respuesta, solo el zumbido de los motores. Pero la pregunta flotaba en el aire como una chispa capaz de encender algo más grande de lo que ninguno de los dos podía imaginar. A veces, las lecciones más importantes no provienen de los poderosos, sino de la silenciosa persistencia de quienes han vivido cerca de las verdades más simples de la vida. En ese vuelo, un multimillonario aprende algo que ninguna fusión o adquisición podría comprar: que la paciencia y la atención pueden valer más que la fortuna. Si crees que un pequeño acto de bondad puede generar una vida de cambio, comenta en el comentario 42. Ve a continuación y únete a nosotros en la historia difícil para el siguiente capítulo en París. Cuando las ruedas tocaron la pista del Charles de Gaulle, el amanecer aún no había pintado el cielo. París brillaba bajo un tenue velo de niebla. La ciudad esperaba revelar su contraste: fachadas relucientes junto a fríos callejones. Vestíbulos de mármol junto a sombras donde pocos miraban. Para Noah Whitman, entrar en ese mundo fue como subir a un escenario donde cada detalle estaba ensayado, excepto su propia presencia. Había aceptado la propuesta de Adrien Reed solo después de llamar a su madre en Illinois, con su voz firme al otro lado, recordándole: usa tu corazón, pero no te desanimes. Con esa bendición, pasó de las estrechas filas de la clase económica a una vida que nunca imaginó que siquiera vislumbraría. Una casa en el corazón de París. Catherine fue la primera en conocerlos. Era elegante, serena, cada gesto pulido como para una cámara. Solo le habían informado sobre Noah de pasada. Al ver a Olivia acercarse a él con una sonrisa que Catherine rara vez veía, su calma, cuidadosamente construida, se quebró ligeramente. Lo sigue como un imán, comentó. Su tono no era cruel, sino que denotaba sorpresa. Noah no respondió. Simplemente se cambió de posición al bebé en la cadera y se arrodilló para ajustarle la mantita, como si nada más en la habitación importara. Durante las siguientes horas, el chico de la 142B comenzó a revelar lo que llevaba dentro. No dinero, ni estatus, sino una sabiduría forjada por la repetición y la observación. Le enseñó a Adrien a notar los cambios sutiles antes de que estallara un llanto. La forma en que las mejillas de Olivia se sonrojaron, como sus piernas se tensaron al sentir un nudo en el estómago, el leve trago en su garganta. Les enseñó a Adrien y a Catherine que los bebés hablan con el cuerpo mucho antes que con la voz, y que responder con suavidad pero con firmeza era prevenir tormentas antes de que comenzaran. La lección no era un manual, sino un ritmo de paciencia. La frase de Noah era simple, firme, pero suave. La repitió hasta que Adrien se sorprendió susurrando las palabras en voz baja, como si probara un nuevo idioma. En los momentos de tranquilidad entre lecciones, Adrien reveló destellos de su mundo. Habló de la Fundación Reed, una rama filantrópica que existía principalmente como una línea en los comunicados de prensa. Su voz transmitía más sinceridad cuando hablaba de querer que fuera más que eso, insinuando becas, mentorías y oportunidades para estudiantes como Noah, que provenían de pueblos que nadie fotografiaba. Una noche en la biblioteca, donde los volúmenes encuadernados en cuero parecían observar desde los estantes altos, se recostó y preguntó si Noah podría considerar unirse no solo como ayudante temporal, sino como parte de algo duradero. Noah escuchó atentamente, con los dedos recorriendo el borde de la botella de Olivia. Luego, con una firmeza que sorprendió a Adrien, preguntó: ¿por qué eres tan generoso conmigo? ¿Es gratitud por lo ocurrido en el avión o hay algo que intentas arreglar? Las palabras se aferraron a ellos. La mirada de Adrien se desvió hacia los altos ventanales donde París brillaba por la noche. No respondió, solo se aclaró la garganta y murmuró algo sobre reuniones. Para un hombre conocido por su claridad, la evasión era más elocuente que las palabras. Catherine observó el intercambio desde el otro lado de la habitación. La habían entrenado para medir cada interacción en términos de imagen, asociaciones, la delicada danza de la imagen pública. Sin embargo,
Ver a Adrien evitar la pregunta directa del chico la inquietó. Estaba acostumbrada a la seguridad de su esposo. Pero allí estaba él, inseguro, incluso frágil. Los días en París transcurrían rápidamente, cada uno arrastrando a Noah a contrastes más profundos de privilegio y responsabilidad. Sintió admiración por los suelos de mármol, el personal que aparecía silenciosamente con bandejas de plata, las vistas panorámicas del Sen. Pero más impactante que la riqueza era el vacío interior. Un silencio donde debería haber existido una conexión genuina. Olivia fue alimentada, vestida, atendida, pero fue a los brazos de Noah a quienes ella atrajo. Ella igualó el latido de su corazón. Esa verdad persistió en los pasillos del ático como una canción demasiado honesta para ignorarla. La lección comenzó a revelarse sin palabras. Las familias no se miden por lo que poseen, sino por cómo se interpretan entre sí, cómo se escuchan antes de que se les quiebre la voz. En París, entre tanto mármol y espejos, Adrien comenzaba a comprender que el liderazgo en el hogar exigía la misma valentía que el liderazgo en la sala de juntas. Pero con una diferencia crucial. No había ganancias, solo presencia. La gala se desarrolló bajo lámparas de araña tan pesadas que parecían doblar el techo. Luces doradas se derramaban sobre vestidos, zapatos lustrados y copas que se llenaban antes de vaciarse. Era un escenario nocturno para políticos poderosos, inversores, periodistas, todos girando alrededor de Adrien Reed como si su proximidad significara proximidad al futuro. Noah Whitman estaba de pie cerca del borde de la multitud, con Olivia en brazos. El suave subir y bajar de su respiración lo anclaba en una habitación que, de otro modo, se sentía sofocante. El chico de la 142B se había adentrado de lleno en un mundo donde cada sonrisa ocultaba un cálculo. Al comenzar los discursos, un silencio se extendió por la sala de mármol. Un inversor, elegantemente vestido y seguro de su propia autoridad, se acercó al micrófono. Sus palabras comenzaron con caridad. Viró hacia los negocios y luego se desviaron directamente al desdén. Un comentario lanzado con indiferencia. Desestimó a comunidades enteras como distracciones, burlándose de cualquier empresa que desperdiciara recursos en causas marginales como nosotros, el orgullo LGBTQ. Las risas de un puñado de mesas resonaron contra las paredes de cristal. A Noah se le encogió el pecho. Acomodó a Olivia contra él. Y salió de la sala. El lloriqueo de la bebé. Casi profético. En el patio. Bajo un dosel de estrellas atenuado por las luces de París. La meció suavemente. El murmullo de la ciudad por la noche era más amable que la crueldad refinada del interior. Él no susurró nada, solo la abrazó. Demostrando con acciones lo que las palabras en su interior habían negado, que toda vida, por pequeña o diferente que fuera, merecía cuidados incondicionales. Dentro, Adrien había visto partir a Noah. Apretó la mandíbula. Catherine notó un atisbo de incomodidad en su rostro. Se inclinó hacia él, en voz baja, recordándole: la imagen importa más que la indignación. No puedes permitirte un paso en falso aquí. Pero por primera vez en años, Adrien no respondió a su lenguaje óptico. Solo miró hacia las puertas por donde Noah había desaparecido, cargando con el mismo hijo que decía amar más que a su imperio. Más tarde esa noche, la tensión se hizo oír. En la intimidad de su suite, Catherine le insistió. La compañía no podía permitirse enemigos, y su silencio durante el discurso había sido la decisión correcta. La mano de Adrien, normalmente tan firme al firmar contratos, temblaba sobre el vaso que él sostenía. Y cuando finalmente habló, no fue con la seguridad de un multimillonario, sino con la vergüenza de quien recuerda su propio compromiso. Le confesó a Noah lo que no le había contado ni siquiera a Catherine años antes, desesperado por cerrar un trato. Había aprobado una campaña que pintaba las identidades LGBT como una amenaza para las familias. Fue un acto que firmó con un bolígrafo,
pero que lo había perseguido desde entonces. Me dije a mí mismo que eran solo negocios, murmuró con la mirada sombría, pero sabía lo que significaba. Sabía a quién lastimaba. Noah escuchó, con expresión firme, aunque las palabras le hirieron profundamente. Para él, la identidad no era una teoría. Era la vida. Fueron años de miradas de reojo, de bromas que se volvían agudas, de llevar su verdad silenciosamente en pequeños símbolos como el pin de su chaqueta. Escuchar que un hombre que ahora buscaba su guía había cambiado su dignidad por ganancias fue como estar frente a una pared de cristal. Pudo ver la humanidad en Adrien, pero también la fractura que los separaba. Esa fractura se amplió cuando llegaron noticias a la mañana siguiente. Un correo electrónico filtrado desde dentro de Reed Enterprises circuló rápidamente entre los periodistas. La compañía se preparaba para cerrar una lucrativa alianza con el mismo conglomerado cuyo inversor se había burlado de la comunidad LGBT. Y entre las estipulaciones del contrato se encontraba la exigencia de evitar referencias a temas LGBTQ y en todas las comunicaciones familiares. Era una cláusula escrita con fría precisión, reduciendo vidas enteras a un solo detalle. Adrien leyó el correo electrónico en silencio. El reflejo de la pantalla proyectaba líneas duras en su rostro. Noah lo vio agarrar el dispositivo como si fuera a romperse. La elección era clara. Aceptar era repetir la historia. Negar era arriesgarlo todo. Para un hombre que había construido imperios con base en la decisión. La pausa fue reveladora. La educación en su forma más auténtica no proviene de libros ni de números. Llega en momentos como estos, cuando alguien se ve obligado a afrontar el precio del silencio. Noah le había enseñado a interpretar las señales de un niño antes de que llegaran los llantos. Ahora, las señales de la conciencia eran como rostros lúcidos, puños apretados, verdades no dichas esperando ser escuchadas. La lección era la misma. Responde pronto. Responde con valentía o los llantos se convertirán en tormentas que nadie podrá calmar. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas del ático, un frágil contraste con la tormenta que azotaba la mente de Adrien Reed. El correo electrónico filtrado se había extendido más rápido que un reguero de pólvora. Todos los periodistas de París, deseosos de encuadrar la historia, un imperio tecnológico que elegía entre el progreso y las ganancias. Adrien había dedicado su carrera a superar en astucia a la competencia. Pero esta batalla no se contabilizaba. Vivía en su pecho, latiendo con el peso de una decisión que ya no podía posponer. Noah Whitman percibió la tensión, y sin palabras, llevó a Olivia a la sala, con las mejillas sonrojadas tras otra noche agitada, como si estuviera poniendo a prueba a su padre. La bebé empezó a retorcerse, apretando sus pequeños puños y emitiendo un gemido. Adriorian se quedó paralizado, el miedo y el recuerdo chocando. Pero Noah solo asintió hacia la niña, con un silencioso aliento en sus ojos. Adrien la abrazó, torpe al principio, luego más firme, apretándola contra su hombro. Le ajustó la postura, le frotó la espalda en círculos lentos, susurrando un ritmo de respiración. El llanto de Olivia disminuyó de volumen, su pequeño cuerpo se rindió a la calma. Cuando levantó la vista, la silenciosa sonrisa de Noah se lo dijo todo esta vez. No había necesitado que lo salvaran. El momento fue breve, casi invisible para cualquiera fuera de la sala. Sin embargo, reveló más que cualquier comunicado de prensa. Por primera vez, Adrien había actuado no como multimillonario, sino como padre. El simbolismo persistía mientras se arreglaba la corbata, preparándose para el día siguiente. Las reuniones estaban programadas, las agendas apiladas. El acuerdo con el conglomerado esperaba como una sombra sobre su escritorio. Catherine le recordó los riesgos. Su voz, precisa y practicada. Los accionistas esperaban crecimiento. Los inversores, lealtad. Nadie quería distracciones. Pero Adrien se llevó el silencio de la guardería a la sala de juntas. Contempló las filas de rostros que brillaban en las pantallas, hombres y mujeres esperando a que hablara. No lo hizo. En cambio,
Con una calma que lo sobresaltó incluso a él mismo, cerró la carpeta. Canceló las negociaciones y redirigió la agenda. No continuaremos, dijo simplemente. Luego abrió un nuevo documento, cuyo título brillaba en la pantalla: Family EQ. La iniciativa se anunció no con fanfarria, sino con convicción. Proporcionaría capacitación, alfabetización emocional y cuidado infantil a comunidades que a menudo se quedaban atrás. Padres jóvenes, tutores sin apoyo, familias a las que se les decía que no merecían nada. Las ideas de Noah guiarían su plan de estudios. Por una vez, el imperio de Adrien no crecía hacia afuera en busca de ganancias, sino hacia adentro, hacia un propósito. La expresión de Catherine era conflictiva. Había pasado años construyendo su matrimonio como una fortaleza de imagen, una sociedad que ofrecía estabilidad en un mundo obsesionado con el espectáculo. Ver a Adrien cambiar el enfoque de Reed Enterprises la inquietó, pero reconoció la gravedad del momento. No era rebelión por la rebelión misma. Era un padre que elegía el legado por encima de la influencia. En silencio, dejó a un lado sus notas, admitiendo sin palabras que su decisión merecía respeto. La prensa estalló en pocas horas. Los titulares pintaron movimiento tan imprudente, tan visionario, tan peligroso. Algunos aplaudieron, otros advirtieron del colapso. Sin embargo, en medio del ruido, la verdad permanecía. Adrián Reed había realizado una jugada silenciosa, una que inquietó a sus aliados más que cualquier declaración. El silencio, en este caso, había sido más fuerte que los aplausos. Noah lo observaba todo desde la barrera. Olivia se acurrucó en sus brazos. Comprendió la importancia de lo que acababa de suceder. En ajedrez, le había dicho una vez a Adrien: el silencio puede ser la jugada más letal de la decisión de no golpear, sino de reposicionarse, de obligar al oponente a rebelarse. Adrien había asimilado esa lección. Y por primera vez, no se trataba de negocios en absoluto. La educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino la redefinición de valores. Noah le había enseñado a Adrien a anticipar las necesidades de su hija antes de sus llantos. Y ahora ese mismo principio, extendido a la vida, anticiparlas. Injusticias antes de que destruyan el mundo. Abierto. Responder con serena fuerza antes de que otros dicten la historia. Esa mañana, en París, un hombre definido durante mucho tiempo por su imperio comenzó a descubrir el mayor imperio de la presencia y los principios. El auditorio de la sede de Reed Enterprises en París estaba lleno de un aire más denso que el polvo de mármol. Filas de accionistas, asesores y periodistas se inclinaron hacia adelante, esperando que Adrien Reed se explicara. La noticia del acuerdo cancelado había desestabilizado los mercados. Algunos esperaban que se inclinara, otros que girara. Lo que nadie esperaba era una confesión. Adrien estaba de pie en el podio, erguido pero no inquebrantable. Durante años, había sido el hombre que dominaba la óptica, cuya cada palabra se afilaba para asegurar las ganancias. Sin embargo, hoy no llevaba el escudo de las estadísticas pulidas. Sus ojos escrutaron al público, luego se posaron en el ancla más pequeña, Olivia, descansando en los brazos de Noah Whitman a un lado del escenario. Esa imagen lo tranquilizó más que cualquier balance. Su voz empezó firme, luego se volvió áspera. Habló de la verdad oculta tras su matrimonio. Catherine, elegante incluso ahora, estaba sentada en la primera fila, asintiendo mientras él revelaba lo que se había susurrado durante mucho tiempo, pero nunca se había nombrado. Su unión era una sociedad forjada no por amor, sino por una estrategia construida para proteger su imperio del voraz escrutinio de los medios. No hubo escándalo ni traición, solo un acuerdo entre dos personas que eligieron la supervivencia antes que la exposición. Él fue aún más lejos, diciéndole al mundo que Olivia no era su sangre, sino su hija elegida.
Una niña adoptada en una fortaleza que hasta hacía poco había sido fría. Y entonces se hizo el silencio. Miró directamente a los ojos y pronunció palabras que le costaron más que cualquier fortuna que hubiera gastado. Era gay. Durante décadas, lo había enterrado bajo ambición, temiendo que el imperio que construyó se derrumbara si vivía honestamente. Sin embargo, un chico en el asiento 42B le había recordado que la vida no se trataba de imperio, sino de presencia. No puedo pedirle a esta empresa que defienda a las familias, dijo con la voz quebrada. Si no puedo defender mi propia verdad. La sala se transformó. Algunos rostros se tensaron, otros se suavizaron. Catherine se levantó junto a él, añadiendo su voz. Confirmó su colaboración. Su compromiso compartido de criar a Olivia no como una fan, sino como una familia forjada por la honestidad. No defendió ni negó. Afirmó. La fuerza de su compostura convirtió susurros en reflexión. Adrien se volvió entonces hacia Noah, invitándolo al escenario. Anunció que Noah serviría como asesor de contenido para el programa EQ familiar, guiando su misión mientras continuaba sus estudios con una beca completa de la Fundación Reed. Las cámaras destellaron, la multitud vibró, pero Noah negó con la cabeza con una firmeza que sorprendió a muchos. No aceptó el protagonismo. En cambio, le puso una condición a Adrien, tan audaz como desinteresada. La fundación debe otorgar becas a 100 jóvenes LGBT cada año, de forma garantizada y transparente. El programa, dijo en voz baja, no debería llevar el nombre del poder, sino de la verdad. Ve a Adrien. El asentimiento de NE no fue calculado. Fue la respuesta de un padre, no de un multimillonario. El trato se selló sin firmas, solo con reconocimiento. Esa noche, París resplandecía tras el balcón por donde Noah salió. Teléfono en mano. Le envió un mensaje a su madre. No cambié el mundo en una noche. Solo ayudé a un padre a encontrar su verdad. Y eso es suficiente para empezar. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos como estrellas, recordándole que incluso los pequeños actos pueden guiar a los gigantes. A veces, el coraje de vivir honestamente es la mayor herencia que uno puede dejar. La riqueza se desvanece, los imperios se desmoronan, pero la verdad construye puentes entre generaciones. ¿Crees que un momento de honestidad puede reescribir todo un legado? Comenta en 42B si lo crees y suscríbete a Historias del Corazón para no perderte nunca las historias que nos recuerdan que el coraje puede cambiar.